Hola, bienvenidos a la exposición Raíces Femeninas, Memorias de Identidad y Resistencia. Mi nombre es Laura Lotero. Y mi nombre es Lucía Ruiz. Esta exposición se compone de dos proyectos de trabajo de grado, pero hemos decidido realizar un ejercicio curatorial en conjunto. Mi proyecto se titula Cocinando Identidades, habitar la cocina desde la autonomía. Y mi proyecto se titula Albaricoque y el laberinto de la memoria. Nosotras durante la carrera pues encontramos cierta cercanía a nivel personal. En las clases de investigación nos fuimos acercando y empezamos a hacer un ejercicio muy interesante y era pues preguntarle a la otra qué le parecía un tema, qué le parecía, digamos, una propuesta de obra y nos empezamos a apoyar muchísimo. Entonces, a medida que el proceso fue avanzando, encontramos también unas similitudes en nuestros temas particulares de interés de investigación. En mi caso, pues me interesa mucho el tema de la infancia, la memoria durante este periodo de la vida, también pues un tema femenino, un tema autoetnográfico y pues cómo afectan todas estas vivencias en la construcción de la identidad de las personas. En mi caso, mi proyecto como que se transversaliza por el tema de la mujer, la cocina, la tradición y cómo a partir de eso se puede hacer resistencia de diferentes formas a momentos violentos o incluso pues a imaginarios. También es un tema pues autoetnográfico y me interesa mucho como trabajar desde las mujeres de mi familia y poder de alguna u otra manera pues homenajear como todo este proceso que ellas han tenido que vivir. Así es como Lucía y yo empezamos a encontrar como ciertas eh, Conexiones. conexiones o puntos de encuentro mmm, para poder finalmente gestar la exposición como está planteada en este momento. Teniendo en cuenta este tema del origen, ¿cierto? De la raíz, que las historias de las mujeres de Laura también pues han pasado violencias durante pues todo el transcurso de sus vidas y en mi caso son también unas memorias atravesadas por la violencia intrafamiliar ejercida por mi padre sobre mi madre y sobre pues mi persona. Nos dimos cuenta que el tema de la raíz y del origen era muy importante y es por eso que decidimos hacer estas raíces como un punto de convergencia entre las dos. Así es como se gestó esta construcción, entonces ambas hemos decidido aquí plasmar precisamente en este espacio em, como todo eso que nos ha construido a nosotras dos como mujeres. Precisamente mi raíz está construida por chamizos, por madera, de los árboles que ya han quedado de mi casa, de mi hogar, pues que han sido sembrados allí toda la vida, la casa de mis abuelos. Y la raíz de Lucía, pues ya ha sido un trabajo que ella ha construido a través de materiales nobles, que hablan un poco también como del origen en la finca, el trabajo con el papel maché a través de las cajas de los huevos, y así hemos como decidido no solo ubicarlas en el espacio como una unión entre ambas, sino como también se desplaza Un camino. hacia el camino de cada una. Cuando nosotros pensamos en esta exposición de manera individual, las dos coincidíamos en el hecho de que a la hora de que, pues cuando las personas llegaran a nuestra exposición, queríamos que se sintieran como llegando a nuestra casa, a nuestra intimidad. Ujú. En mi caso también como un tema de que las personas pudieran viajar en sus memorias a través de mis memorias, que pudieran volver a ser como niños, a romper un poco como con este modelo de la galería o del museo que es como rígido, ¿cierto? Sin interacción, entonces hay ciertas obras que la idea es que se sienten en el piso, que interactúen con la obra, que haya un tipo de juego y donde Lau también se van a encontrar con un dispositivo muy interesante que pues funciona de forma manual
y tiene un movimiento pues que cuenta una historia muy importante de su vida. Durante este proceso de construcción curatorial y de tomar la decisión de compartir sala, pero que no fuera simplemente como el hecho de compartir un espacio al azar, sino que existiera esta conexión, como estábamos contando, pues con el tema de la raíz. Aprovechamos esta oportunidad o la posibilidad que tiene el arte de tejer relaciones con otras personas, de hacer un encuentro común, de poder relacionarnos con otras personas que están en el medio, que les duelen las mismas cosas que a nosotras o se interesan. Y así es como conocimos a Gladys Molina. Gladys es una artista de Quimbaya, aquí en la región. Ella es gestora cultural, también tiene pues un proceso en torno al tema de la paz, es poeta, escritora, y junto con ella encontramos la posibilidad de converger en el hecho de escribir el texto curatorial y de participar con una obra efímera el día de la inauguración a través de un proyecto que ella maneja que se llama la Mesa Ser Vida, que precisamente pues habla como de este tema de lo tradicional, de lo de nuestra región, también con la intención de hacer ese encuentro en el que se puedan unir saberes y todas estas generaciones, sabores, y realmente pues eso tiene un gran valor en torno a mi proyecto, porque para mí también eso era como importante gestar esos espacios en donde hayan esas relaciones con otras mujeres. Entonces finalmente pues Gladys nos comparte no solamente su escritura, sino que también participa en el momento de la inauguración con esta mesa, en donde servimos una bebida de bugambilia, que es una veranera, que es una de las plantas que hay acá en la región, pues muy constante. Y también pues es una planta que ha estado presente en la vida de nosotras dos. De ambas. Y una torta, la torta asada, que más adelante pues se les hablará de ella, que es una torta tradicional de banano con queso y bocadillo, realizada pues por las mujeres de mi familia, con la intención de que las personas también pudieran como saborear y compartir con nosotros algo tan importante como lo era la comida, ¿no? Entonces es así como finalmente ella pues hace parte de esta construcción que hay en esta sala. Y nosotros pues la buscamos a ella. Es también un tejido social porque ella trabaja el tema de la violencia, que es algo pues que además de su proyecto de la mesa servida, pues transversaliza ambos proyectos porque la violencia puede ser manifestada o ejercida de muchísimas formas y rompemos también como con ese paradigma de la edad, porque ella es ya una señora y eso es como lo que a ella le parece también más bello y lo que más la toca, y es que dos artistas jóvenes, digamos apenas empezando en su primera exposición, en el caso de Lau sin conocerla, en mi caso conociéndola, pero pues no de forma tan cercana, o sea, distinguiéndola por otros procesos creativos que ella ha llevado con mi mamá en torno como a la escuela, al colegio y a la conciencia pues de los alimentos desde el colegio, es como pues logramos llegar a ella y ella pues nos recibe de una forma increíble en su hogar con los brazos abiertos, súper dispuesta como a ayudarnos, más que ayudarnos, a acompañarnos en esta recta final, en este tramo ya para hacer real esta exposición y hacer que fuera el día de la inauguración tan increíble como ha sido y acompañarnos, como decía Lau, con este escrito que la verdad es que nos toca demasiado y abarca de una manera muy hermosa y muy poética todo lo que nosotras queremos decir y como el verdadero faro o el verdadero sentido de estos proyectos de la creación. Desde el encuentro en el lenguaje contemporáneo del arte visual, nuestras jóvenes artistas, Alba Lucía y Laura, han penetrado el territorio local, sala de exposiciones de materiales vivos o en transformación.
contextuales, autogeográficos, autoetnográficos, evidencias de rasgos característicos de las identidades que portamos, variopintas y multidiversas. Montañas, ríos, polinizadores, campesinos, trabajos injustos, violencia, sol, lluvia, lugar de provisiones de la mesa servida, ofrecida cada día, la gran cocina de todos, la naturaleza misma. Entonces, pues bienvenidos a esta exposición. Empecemos. Empecemos. Como parte inicial de los procesos, tanto Lucía como yo hemos decidido incluir en este espacio nuestras bitácoras de creación. En el arte, las bitácoras pues se convierten como en un diario que tiene todo el recuento del proceso de cómo nuestros proyectos han avanzado. En específico, pues mi proyecto empieza gestándose como Cocinando Identidades, y yo me permito aquí en esta bitácora explorar una cantidad de procesos eh, en torno al hecho del hacer, del taller, de hecho del taller de escultura, en donde yo me empiezo a preguntar pues por las mujeres de mi familia, ¿no? Y por todos estos objetos que hay como alrededor de ellas que de alguna u otra forma las podrían identificar. Entonces es así como la bitácora finalmente cuenta como todo este proceso, es completamente real a cómo ha evolucionado el proyecto, cuáles fueron mis primeros intereses, cómo lo planteé en un inicio y cómo se ha transformado también, porque pues se ha ido transformando completamente. Un poco también todos estos ejercicios de clase que se planteaban en investigación, creación, con los diferentes profes, una cantidad de referentes no solo prácticos, sino también teóricos, que finalmente le dan como las bases a este proyecto. Entonces, estos procesos puestos aquí en nuestras bitácoras realmente cuentan cómo todo este espacio pues se gestó, cómo se transformó, la construcción de diferentes obras, desde la primera hasta incluso las últimas, y finalmente cómo se planeó toda la exposición en conjunto para disponer las piezas de tal forma que pudieran dialogar entre ellas. También unos procesos pues de ilustración que para mí eran muy importantes, porque realmente mi interés siempre ha sido un interés pues manual, análogo, con la creación de piezas, no solo en escultura, sino el dibujo, la ilustración, y esta otra bitácora da como el recuento de eso, de cómo yo pensé las piezas, decidí qué recetas iban a ir allí plasmadas, cómo iban a estar dispuestas los elementos, que tuvieran una referencia a unos objetos que hay en mi casa que se conservan de toda la vida, incluso algunos dispositivos que necesitaban de otros procesos un poco más rigurosos para poder construirlos, un proceso de muestras, de cómo iba a estar, de cómo iban a funcionar los colores, y una cantidad de cosas que realmente recoge como toda la exposición. Y precisamente pues este espacio de las bitácoras está dispuesto para eso, para que las personas conozcan un poco más todo este proceso, más allá de las piezas que pueden encontrar durante toda la expo. Como primer gesto de obra, decido realizar este recetario ilustrado, que realmente se convierte como en el libro objeto que recoge no solamente las recetas que están dispuestas allí pues por las mujeres de mi familia, sino también sus historias de vida. Para mí era muy importante que quienes vieran el recetario, quienes pudieran leerlo y observarlo, conocieran un poco también como de todas esas historias de las que yo hablo y menciono, y precisamente a las que hago referencia cuando hablo de resistir desde la cocina. Entonces, el recetario está construido de esta forma.
Todas las ilustraciones estaban completamente hechas a mano. El tema de lo textual sí está hecho en impresión, precisamente para dar claridad al tema de la lectura. Y inicia con estos primeros dos sobres en donde se pueden encontrar las historias de vida de mi bisabuela, mi abuela, mi mamá, mi tía, que son las mujeres con las que yo empiezo pues a trabajar para construir como todo el proyecto, y consta como de estas hojas en donde están como dispuestas allí todas sus historias, contando un poco las violencias por las que ellas han tenido pues que atravesar durante todas sus vidas, y que conocieran también un poco más de la razón de ser del proyecto. Como decía Lucía, realmente este proyecto ha sido como una puerta a la intimidad, específicamente una puerta a mi hogar, y aquí en estos dos primeros sobres pues está como todas esas historias. Finalmente luego tiene una página introductoria en donde yo pues especifico la intención que tengo al crear el recetario y al contarles un poco pues también la razón por la que yo decido consignar todas estas recetas aquí, eh, para, que también es para tener un contenido pues de saberes, de herencias, de unas formas de hacer, a través pues como de la consigna. Está construido así en sobres de una forma muy manual porque mi intención es que esto evolucione a tener otras recetas, otras historias de otras mujeres de la región, no simplemente de mi familia, y es así como empieza a construirse. En este momento hay 7 recetas, eh, que empiezan por el sancochito de la abuela, el zumo de recuerdos, la vitamina para el alma, la torta asada de dulzura, los frijoles de la tía, el amor con leche, también un poco jugando con este tema de lo poético a través pues de la palabra, eh, porque mi intención no era revictimizar este tipo de violencias, sino también abordarlas un poco más allá, desde el amor, desde ese homenajear toda esta labor. Entonces, pues así es como se construye esta primera pieza, y es la que le da paso a la construcción del resto de elementos que van a poder encontrar pues en la exposición. Es así como se gestan estas primeras piezas escultóricas, en referencia no solo a la pieza como tal, que hace pues referencia a unos objetos en específicos de la cocina de mi casa, sino también a las recetas que decido como otorgarle a cada mujer, eh, que se encuentra como en los pendones que hay enfrente de cada pieza con estas ilustraciones, y un poco también con el recuento de estos poemas en donde yo trato de manifestar eh, todo el proceso que ellas han tenido pues que vivir, por el que han atravesado durante sus vidas, con la intención pues también de darle como, de darle pie a la construcción de estas piezas. Entonces, en este proceso a mí siempre me interesó trabajar mucho con la madera, el material, la madera como tal para mí era sumamente importante por lo que representa, es un material que siempre está vivo a pesar de que se transforma, y también un poco el hecho de saber que la madera representa la hoguera, ¿no? El calor, como lo que enciende el fuego en el hogar, lo que mantiene eso vivo. Entonces, en medio pues de esta exploración me encuentro precisamente con la arcilla de madera, que es un material que casualmente se trabaja de una forma muy maleable y que necesita estar completamente húmedo para poder construir estas formas, lo que se me hace muy interesante porque termina siendo casi como una receta, como el hecho de amasar y de construir esta pieza así. Entonces empiezo a trabajar y a darle las formas y los tamaños reales de las piezas de referencia, y construyo pues
este y otros elementos que hacen referencia a cada una de las mujeres de mi familia en cuanto al tema generacional. Casualmente todas hemos sido las primogénitas y todas hemos sido mujeres, eh, y eso nos ha ayudado pues a construir toda una historia en torno a eso y también pues unas cargas históricas muy complejas por todos los temas de violencia que hemos tenido que atravesar. También la pieza tiene unas pequeñas intervenciones con tinta de café, porque la tinta de café, el café hecho como tal es un elemento pues muy importante para mi familia. Mi abuela recogía café, trabajaba incluso en trilladoras, todas somos de la región del eje cafetero, entonces pues este elemento es algo que ha estado muy presente en mi familia, y yo decidí como conservarlo a la hora de trabajar las piezas. Entonces se construye la pieza central con uno de los elementos de acompañante, sea la cuchara, el cuchillo, todos estos elementos pues que complementan el hecho de comer, de cocinar. Eh, y esta primera pieza se la otorgo pues a mi mamá, porque mi madre es una mujer que ha atravesado una vida muy dolorosa, que ha sido lastimada pues y violentada de una forma muy compleja, pero mi mamá siempre ha sido una mujer que para transformar todas esas amarguras y esos momentos tan complejos en amor y en dulzura, prepara platos y postres generalmente. Entonces me parecía muy ambivalente tener como esas dos caras de la moneda de una mujer que ha pasado tantos momentos amargos, pero para preparar cosas dulces es tan buena, y precisamente por eso se hace esta pieza que la tituló Amor con leche, que hace referencia pues al postre del arroz con leche que es tan tradicional en nuestro hogar. Esta segunda pieza hace referencia a mi bisabuela. Mi bisabuela fue una mujer que fue pues desplazada de Génova a Quindío por la violencia, por la guerrilla, perdiendo pues completamente su finca, sus cosas. Ellas llegaron acá a la ciudad armenia sin absolutamente nada y tuvieron que construir todo desde cero. eh, pero mi abuela, como muchas de las mujeres y muchas de las abuelas, nunca necesitaba contar como todas esas historias o esas formas de violencia, incluso que a veces se ejercían en el hogar a través pues de su esposo, ¿cierto? Pensando pues como que no era lo adecuado, no tenían que ser prudentes a la hora de comentar como todas estas historias. Entonces mi abuela realmente nunca nos contaba sus historias. Nosotros conocimos como toda esta historia por otras personas, por sus hijos, eh, y me parecía muy importante como darle este espacio a ella, porque también es como esa particularidad que hay en las cosas. Esta receta en específico es como un zumo que hacen en mi casa llamado, para mí, vitamina para el alma, porque contiene zanahoria y naranja, y es un zumo muy particular, que lo han preparado toda la vida, y yo creía pues que esto era como más común en otros hogares, y realmente no, es una receta pues única de mi casa, y eso suele pasar en otros hogares, ¿no? Como esos elementos, o esos ingredientes, o esas formas de preparar, que son muy particulares de las abuelas, de experimentar, y me parecía como muy importante darle ese espacio como a esas particularidades. Entonces, pues así es como también se gesta esta pieza, y pues hace como homenaje también a toda su vida. Esta pieza en específico, decido otorgármela, por así decirlo, a mí, debido a que casualmente pues decido que sea la torta asada. Esta receta pues es originalmente de mi abuela. En mi casa las tortas nunca se han preparado en horno, siempre ha sido en sartén. Entonces pues requiere de todo un cuidado al saber en qué momento se debe voltear la torta, de qué forma se debe preparar, cuánto tiempo de cocción lleva. Y decido otorgarme en específico esta receta y esta pieza porque en pandemia
como en ese momento donde teníamos tanto tiempo para compartir, para hablar, para escuchar, yo empiezo a acercarme a mi abuela muchísimo más y empiezo como a escuchar esas historias que una y otra vez habían sido contadas, pero pues yo había dejado pasar, y a entender como lo potente que podría ser resistir desde la cocina si uno decidía habitarla de forma autónoma. Yo me negaba completamente a esa idea. Para mí no era como adecuado que la mujer debiera estar en el espacio de la cocina, también un poco cargada pues como con todos estos imaginarios patriarcales que hay, pero en ese espacio, durante ese tiempo, yo puedo comprenderlo de otra forma y puedo ver la potencia que hay en decidir estar allí y como no solamente resistir a todas estas violencias que les he comentado, a través del preparar, del servir, del dar amor, dar bondad, sino también hacerle resistencia pues a todos esos imaginarios que hay sobre por qué nosotras no podemos apropiarnos completamente de este espacio, y si estamos aquí es porque lo deseamos. Entonces pues así es como se construye esta pieza, y el poema hace un poco referencia a todo este proceso que tuve que vivir con mi madre eh, durante este momento violento que ella tuvo que pasar, y que de alguna u otra forma siempre involucra a otras mujeres, ¿no? No es como que solo tú estás siendo violentada, sino que también las mujeres que están a tu alrededor, eh, tu madre, tus hijas, tu familia. Entonces es algo que a la final nos, nos impacta a todas de una u otra forma, y fue un proceso que yo aprendí a sanar y como a sobrellevar y a perdonar, incluso como a través del comprender. Esta pieza está construida para mi abuela. Mi abuela es una mujer que pues fue despojada de su hogar, eh, que se quedó sola con 4 hijos. Además de eso fue la primera de 14 hijos, y también eso le otorgó pues que tuviera que hacer una cantidad de tareas y roles que tal vez no le correspondían, pero pues en estas épocas eso era muy normal, que la hija mayor se hiciera cargo pues como de la casa, del resto de los hermanos, lo que hizo pues que ella llevara una vida muy difícil, en donde tuvo que aprender pues a sobrevivir y a sobrellevar todas estas situaciones a través de todos estos oficios femeninos y estas labores del hogar, como el cocinar, el hacer aseo, el cuidar. Y precisamente yo decido como otorgarle este plato del sancocho por la representación que tiene esta receta pues en nuestra región. El sancocho es conocido como la comida que alcanza para todos, ¿no? Entonces, eh, hay un refrán muy conocido que es, échele más agua al sancocho porque vamos más, y mi abuela es una mujer que siempre da en abundancia y demuestra a través del cocinar. Entonces, precisamente decido otorgarle este plato como por toda esa carga que tiene esta receta, y el hecho de que nos sostiene a todos y a toda la casa y a toda la familia, como a través del hecho de cocinar. Precisamente mi abuela es como la razón de ser del proyecto, es la muestra de resistencia más pura que yo he podido encontrar como en todo este proceso, y de resiliencia. Y pues dispongo como no solo de este poema y de esta ilustración de esta forma por eso, sino también porque además de eso ella es costurera, toda la vida ha sido costurera, y así es como lo textil, como lo han podido ver durante el recorrido, hace parte de la exposición. Para mí era muy importante también como esta representación de ella a través de estas piezas. Lo que le da paso a esta pieza es una construcción con trapos de cocina, de los trapos de las cocinas pues de las mujeres de mi familia. Lo que yo hago allí es generar un intercambio. Yo les doy nuevos trapos de cocina a cambio de estos pues que ya están usados,
y me encuentro con que esta es la muestra más viva de la resistencia de la cocina, ¿no? El trapo de la cocina tiene una gran connotación y es como eso que se mantiene no solamente en resistencia, sino también en un proceso, una cosa procesual, porque los olores de la cocina son muy difíciles de erradicar, por así decirlo, de quitar, no importa cuántas veces tú lo laves, eh, si lo pongas en diferentes detergentes y eso, esos olores no se quitan fácilmente, lo que a mí me parece muy interesante porque empiezo a construir esta colcha no solamente con todas estas cargas de las manchas, sino como de todos estos años que llevan en las cocinas de ellas y finalmente me doy cuenta que son pedazos de toallas, de telas, que terminan estando allí en la casa, pero pues que podemos volver a utilizar y podemos darle como otra función y otra labor en la cocina. Y así es como empiezo a construir esta, pues como esta colcha y decido hacerlo pieza por pieza, trapo por trapo, unirlo uno por uno con este tipo de costura, que es una costura continua, precisamente ese era mi interés, que fuera continuo, también un poco en la representación como todo este tema generacional que hay en toda la exposición y como a la unión que se genera al momento pues ya de terminar la colcha y además de eso los stencils que hay en algunas de las piezas están realizados también con tinta de café haciendo referencia pues como a todos estos ingredientes de la región. Nuestra región es muy rica en su suelo, generalmente todo lo que sembramos, esta unión con la tierra, todo da y en mi casa eso es muy común, el hecho de sembrar en el patio de la casa, de estar allí, de poder sostenernos en algún momento de lo que dé el palo y el fruto, entonces para mí como que eso también era muy importante en la representación, entonces decidí hacer como estos elementos, estos ingredientes de cocina a través de la tinta de café, que como ya les mencioné, pues es sumamente importante para mí. Luego aparece esta pieza que inicialmente eh, era una maqueta de cómo iba a ser gestada esta exposición, de cómo iba a ser pues la obra final. Yo quería que las personas cuando vinieran a ver la obra se sintieran en mi casa, pudieran entrar a mi hogar, pero finalmente en los procesos del arte todo se transforma y todo pues puede cambiar. Entonces yo decido que esta pieza, que era inicialmente una maqueta, no puede quedar por fuera de la obra en general, de la exposición, me parecía sumamente importante y empiezo a hacer todo un proceso pues como de investigación, de mirar cómo podría transformarla y encuentro una potencia en el hecho de hacer arepas, que es algo muy importante en mi hogar y es que en los momentos más difíciles de mi familia, pues mis abuelas han decidido, mi bisabuela y mi abuela han decidido sostener la casa pues a través de eso, del hacer arepas para comer, pues para poder solventar como esas necesidades económicas y pienso que es un proceso muy importante por resaltar, que es un proceso arduo, de mucho trabajo, eh, que en muchos lugares del Quindío realmente muchas familias se sostienen de eso y decido como entonces darle ese espacio a este momento en esta escultura y empieza a generarse también como toda esta investigación sobre este dispositivo que puede ser un tipo de cuadro a cuadro, que enseña como lo que pasa mientras nosotros hacemos toda esta preparación y decido darle como esta representar o hacer referencia a este acto de moler a través como de la palanca, entonces se construye este dispositivo pensando en eso, en que quienes vinieran a ver la expo pudieran tener como esa experiencia de finalmente volver a hacer el acto de moler, pero viendo el proceso arduo que lleva la realización de las arepas,
Mi abuela, la primera comida que aprendió a preparar fue esta, cómo hacer arepas y no arepas en molde, sino arepas completamente pues a mano, dándoles la forma. Entonces para mí era como muy importante hacerle mención a, a este acto y al hecho de construir y pues de hacer arepas. Entonces pues aquí se puede ver un poco como el proceso que finalmente termina en el hecho de compartir y de cómo todos nosotros, como el maíz, venimos pues de la misma raíz y que amasamos una cantidad de recuerdos y los transformamos en amor cuando damos. Entonces este dispositivo está pues pensado para eso. Y finalmente pues el recorrido por este lado de la expo termina con esta pieza que es una cartografía. Yo he decidido darle como un espacio físico, ¿cierto? Una representación física a toda esta historia y todo este suceso que les he estado comentando durante el recorrido y decido pues poner el mapa de Armenia, todo este es el mapa de Armenia, y darle como un lugar a través de nuevamente como un bordado que recoge como ese espacio en donde pues yo crecí, en donde creció mi abuela, donde mis abuelos construyeron su hogar, que a pesar de que es una zona muy urbana, al momento pues de ellos construir su casa desde cero, la parte de atrás, como el patio, eh, realmente es un lugar que es muy natural, muy rural, por así decirlo. Entonces en mi casa siempre el hecho de sembrar ha estado muy presente, de que tenemos diferentes alimentos allí en el patio, palo de guayaba, de mangos, de naranjo, y el hecho de que podamos sembrar cilantro, frijol, lulo, diferentes elementos que a la final nos ayudan a solventar en momentos pues complejos y tenemos allí, podemos aprovecharlos. Entonces, para mí eso es como muy importante también esa conexión con el lugar, porque también fue el lugar donde todos crecimos, donde construimos como nuestra identidad y toda esta historia. Entonces decido darle como otorgarles espacio con esta cartografía, empezando con un patrón como de espiral que finalmente representan como cómo este proyecto se gestó desde lo más grande y desde lo más general hasta algo tan particular como lo fue las mujeres de mi familia. Yo siempre estuve muy interesada por lo femenino, por la postura de la mujer en el mundo, ¿cierto? De preguntarme por mí misma, cómo yo abordo el hecho de ser mujer y me doy cuenta pues en todo este proceso que paso, eh, que realmente yo estoy muy interesada por saber pues el origen de todo esto a través de las mujeres de mi familia, de contar un poco pues como toda esta historia y cómo se ha ido transformando. Es por eso que tiene como este patrón que finalmente va a un punto que es mi casa, mi hogar. Bienvenidos al Baricoque y el laberinto de la memoria. Recuerdos de violencia velados entre susurros y silencios durante la infancia. Bueno, en una primera instancia, cuando empezamos en esta exposición, lo que vamos a encontrar es la bitácora. Para mí, la bitácora es un diario, es una guía, es esa brújula en donde se escriben esos aciertos, esos acercamientos, quizás esos esbozos de esos primeros conceptos, esos primeros intereses a los que vamos haciéndonos cercanos y en los que nos vamos interesando para empezar a tejer como todo este tema, digamos, conceptual y de nuestros intereses investigativos. Para mí siempre ha sido muy importante el trabajo manual y el trabajo con materiales nobles. Y esta bitácora, más que un libro o un registro, para mí es, como decía, un diario de vida. Esta bitácora tiene una particularidad y es que condensa el tema escrito y también un tema, digamos, desde la creación. Es como un diario, en muchas partes vamos a encontrar escritos pues muy profundos, muy íntimos y la bitácora siempre me ha acompañado a todo lado pues donde yo voy.
durante pues todo ese tiempo que he venido desarrollando especialmente este proyecto de investigación-creación. Entonces, por ejemplo, cuando realizo un viaje, cuando me voy de paseo, siempre llevo la bitácora porque el proyecto para mí no es solo eso, no es como un proyecto o algo como que yo hago para graduarme o por exponer, digamos, un cuadro bonito o hacer un libro bien diagramado, sino porque este tema es algo que me toca hasta los huesos y es un tema que he adoptado como un sentido de vida. He decidido casarme con él y es un propósito que he decidido adoptar pues a partir de ahora y esto es como el primer acercamiento de la creación en torno a este. Por ejemplo, este dibujo lo realicé en un avión, cuando pues íbamos de viaje con mi familia. Estos dibujos los realicé in situ cuando pues volví a visitar este lugar de mi infancia. Maya es mi perro, es como esta compañera que siempre está en todos estos procesos, ese apoyo emocional. Digamos, también parte de procesos de creación de personas que han sido importantes para mí y han pasado por mi vida, pero pues en este momento ya no están, han pasado, han seguido su camino. Esto lo escribí en un viaje, dice, escrito en un bus rumbo a La Guajira, por eso la letra tan loca. Por eso también es que esta bitácora tiene como, digamos, tanta diversidad. Específicamente este fue un viaje muy interesante donde pude acercarme a mi familia y también comprender como un poco más desde otro entorno, cómo había sido nuestra historia de vida, porque muchas veces estas historias se censuran, como lo decía Laura en su expo, por vergüenza, porque hay que ser prudentes, porque muchas veces cuesta aceptar el tema de que hemos sido víctimas o hemos pasado por esos procesos tan difíciles, entre otros. Y así pues es como se construye la bitácora con todos estos elementos. Esta parte me parece muy bonita, pues como mencionarla, y es que cuando estaba buscando el baúl que van a encontrar más adelante es un baúl que ha estado toda la vida en mi casa, era de mi abuelito, igual que la alfombra, y cuando encontré el baúl y empecé como a sacar todos estos elementos que habían dentro de él, encontré esta carta. Esta carta pues se la hice yo a mis abuelitos cuando yo estaba pequeña y pues él ha sido como un pilar muy importante en mi vida, no necesariamente dentro de la investigación, pero sí porque él como que sentó estas bases y sembró como este camino de querer dedicar mi vida a la creación. Entonces, no siendo más, démosle paso al inicio de esta expo. La primera obra con la que iniciamos la exposición es Espiral de Fragmentos Identitarios. Este es un mosaico conformado por 9 cuadros, son 9 retablos de madera con la medida de 60 por 60 y todos estos relieves que podemos ver están realizados con porcelanicrón. Entonces, esta obra habla un poco sobre mi vida. Este proyecto es muy autoetnográfico, ¿cierto? Parte de mis propias experiencias de vida con la intención de que conecten con estas memorias también de otras personas que han pasado por estos hechos violentos, esta huella de la violencia intrafamiliar y también darle una visibilidad y un lugar a estas memorias que son igual de válidas que otro tipo de memorias que digamos son más felices o quizás no son tan amargas, sino que pueden ser agridulces. Generalmente pues cuando son estos actos violentos existe un tipo de censura y las memorias forman parte de nuestra identidad, son las que nos componen como personas, son las responsables de que seamos lo que somos hoy en día, de nuestros comportamientos, son pues como toda estas pequeñas partes de retazos que se van conformando de lo que nos rodeamos y van como haciendo esta composición de las personas que somos hoy en día. Entonces, también por esa idea de los fragmentos es que decido hacer el mosaico que se ha separado y tiene una espiral porque
todos estos recuerdos y estos momentos están conectados entre sí. Entonces, en la parte de arriba tenemos unos recuerdos, digamos, un poco más felices. Yo sufrí un desplazamiento a raíz de esta violencia, un desplazamiento de lo rural al urbano. Y pues generalmente este tipo de desplazamientos se sufren por temas del conflicto armado, que es otro tipo de violencia demasiado fuerte, pero en mi caso fue por la violencia intrafamiliar. Entonces sufrimos este desplazamiento, mi madre y yo, y conservo como, digamos, estas memorias un poco más felices que plasmo en la parte de arriba, de cómo era mi infancia rodeada pues de naturaleza y gallinas. En la parte central tenemos la casa de la infancia. Gastón Bachelard plantea que la casa de la infancia es muy importante porque la forma en la que habitemos esta casa vamos a buscar de manera inconsciente habitar todas las otras casas donde vayamos y de alguna forma sufrir este desplazamiento para mí generó una pérdida de identidad, el no sentirme que pues pertenecía a un lugar. Por eso es que la casa se repite tanto, digamos, durante toda la exposición. Estos apartamentos es donde yo vivo actualmente y a pesar de que estos dos eran lugares donde pues yo transitaba, siempre ha estado presente como este lugar y ha sido como la casa de mis abuelos, a pesar de que yo vivo acá hoy en día, nunca me he sentido como parte de este lugar o lo he sentido como mi casa. Siempre que cierro los ojos y pienso en mi hogar, inmediatamente me transporto a este espacio, a pesar de que pues haya vivido cosas tan dolorosas y tan amargas. En la parte de abajo de cada uno decido poner como signos de estas violencias, especialmente acá con el tema de la casa. Este pues era una correa de mi papá y era como uno de los elementos con los que él ejercía esta violencia intrafamiliar. Y esta parte de acá, pues es un recuerdo cuando yo tenía más o menos 7 años, había una banca de madera y pues como a raíz de toda esa frustración y ese dolor que yo sentía pues por estas violencias, escribí esta frase, alba tonta, pues que era como yo me sentía, y prudencia, que era una palabra que se repetía muchísimo durante mi infancia, pues por parte de mi madre principalmente, porque ella pues tenía mucho miedo a que yo contara todo lo que pasaba y aceptar todo lo que estábamos viviendo. Y por último, en esta parte del mosaico, tenemos este jazmín de noche, que pues es una planta, un árbol fascinante, es demasiado enigmático, solo huele de noche, cuando uno pasa y siente el aroma, lo busca y no lo encuentra, y siempre que pues como que percibo esta fragancia, me transportó automáticamente a mi infancia. Entonces es también como haciendo referencia a que estas memorias pueden llegar por otros estímulos, por la comida, por los aromas, por los sonidos. Eso como una forma también de, pues, de recordar. Después de hacer el recorrido por los mosaicos, nos encontramos con estas dos piezas. Entonces, primero vamos a hablar de esta. Esta pieza se llama La sombra indeleble del olvido y hace referencia un poco como a estos roles que debemos asumir cuando vivimos este tipo de procesos. Digamos que un niño no debería estar preocupado por su mamá o porque estén pasando como este tipo de violencias o de situaciones. Los niños deberían estar jugando, haciendo otras cosas. Entonces decido crear estos elementos escultóricos que tienen como cierta connotación de juguetes y está compuesto pues por elementos con los que era ejercida esta violencia físicamente, por ejemplo el machete, la correa, los ganchos de ropa y también una violencia pues que yo ejercía sobre mi cuerpo, porque decir que yo viví todas estas experiencias y siempre fui feliz o no pasó nada o solamente lo logré como trascender, sería decir una mentira. Obviamente durante mi adolescencia yo pasé pues como por un proceso muy triste, muy depresivo, pues una tristeza absoluta, profunda, en la que yo
me cuestionaba mucho si toda mi vida iba a ser así, si no existía nada más, si nunca nos íbamos a ir de este lugar. Y pues durante este momento yo me autolesionaba, entonces por eso está el tema pues acá de las cuchillas. Está pues esta representación de la niña Lucía, de Albaricoque, acá pues como en medio de todos estos elementos, y el camaleón que, como les contaba, en cierto momento mi abuelito ha sido muy importante durante mi vida, mi infancia. Él me dio a mí como estas herramientas desde el arte y era esa figura masculina y de alguna forma paterna, pero bien, de apoyo, de, digamos, esperanza, que me brindaba como todas estas herramientas y en mi infancia pues a través de la creación, de la escritura, del arte, de plasmar imágenes y hacer dibujitos, digamos que yo lograba como afrontar también este tipo de situaciones que estaba viviendo. Entonces, desde muy pequeña me inventé el símbolo del camaleón como un tipo de ficción, que la memoria también funciona de esta forma, una ficción porque no podemos recordar igual lo que nos pasa, así recordemos hoy un mismo acontecimiento y pues lo recordemos mañana, lo vamos a recordar de formas distintas. Entonces me inventó el camaleón como una narrativa de que a pesar de lo que pasa en el entorno, el camaleón logra como camuflar sus colores y camuflarse en estos espacios, pero sigue conservando su esencia, sigue siendo él. También pues el tema de la sombra es importante porque a pesar de que, digamos, ya pasemos estos procesos, hagamos como un trabajo de soltar, de perdonar, son huellas indelebles que siempre van a estar presentes en nuestra vida, en nuestra identidad, en nuestras memorias. Entonces nosotros podemos transformar esas experiencias, esos dolores, pero no los olvidamos porque son cosas que nos han marcado demasiado y siempre van a estar presentes y para mí es una necesidad latente reconocerlos y darles un lugar porque para mí son igual de importantes que cualquier otro tipo de vivencias. Luego ya nos encontramos con esta otra obra que es una cartografía. Esta cartografía se llama Desprender y Atesorar, Metamorfosis Camaleónica, y habla también de ese proceso de transición durante estos procesos. A mí me ha interesado mucho pues el tema también de la saturación, trabajar con múltiples materiales, explorarlos, y yo creo que la cartografía es una muestra de ello. Esto es una muestra que está compuesta por técnica mixta, tenemos elementos como el café, porque este lugar donde yo viví mi infancia era una finca que producía café y también se dedicaba pues al tema de lo avícola, de las gallinas, por eso pues como acá está alusión al galpón y la lana escolar me parece un material muy bello y también el hecho de haber bordado esta casa, ¿cierto? Hacer como este tejido también un poco en torno como a la identidad y que la lana sea como un material tan noble, un material que se asocia al calor del hogar, a pesar de que yo haya vivido pues experiencias tan frías en este lugar, lo sigo pues como recordando en ese espacio de los afectos. Entonces por eso decido hacerlo en esta lana. Y tenemos acá un camino también en lana que habla pues de ese proceso de transformación, de esa violencia, como digamos al ya no estar en este lugar, esto se va transformando hasta que ya deja de doler, pero sigue presente. Y durante toda mi vida he coleccionado cabello. Yo creo que todos coleccionamos algo. En mi caso, a mí me gusta coleccionar mi cabello. Tenemos acá pues esta parte que es mi cabello natural y pues yo siempre tuve este como elemento guardado y me preguntaba qué puedo hacer con él. Entonces, al hacer esta cartografía, decido incluirlo y también que se muestre como a través del color, que es como algo que me encontré en el proceso, es este momento como de transformación, ¿cierto? De tránsito, de cómo a medida que pasa el tiempo y la vida también, esta persona, este cuerpo se va transformando y pues el cabello también tiene un tema como pues con un poco la raíz, el ADN,
mi madre, entonces pues me parecía muy importante incluirlo. Siguiendo con el recorrido de esta expo, nos encontramos con esta instalación que se llama Abrazo y Archivo, una caricia suave a un pasado danzante. Como les comentaba, el baúl y la alfombra pertenecían a mi abuelo. Él pues era muy importante pues como por su rol en mi vida y digamos que también el formato de esta instalación es con la intención de que las personas se sienten evocando su infancia, ¿cierto? Cuando íbamos a, digamos, una biblioteca infantil o cuando éramos niños que nos sentábamos en el piso a jugar, el piso ya es como un lugar que no se frecuenta cuando somos adultos, de hecho, de alguna forma también choca el sentarse en el piso. Entonces la idea es invitar al espectador a que se siente y pueda observar todos estos elementos que están dispuestos dentro del baúl. En una primera instancia nos encontramos con este libro. Este libro fue como el primer acercamiento que yo hice relacionado pues al tema de lo editorial, que siempre me ha llamado mucho la atención y me ha conectado con ese tema de la infancia. También pues en cuanto a la materialidad, los libros están realizados en papel fotográfico porque hacen alusión a que de alguna manera yo decidí como recrear mis historias y darles un lugar, ya que pues no existe un registro físico tangible, pues aparte de, digamos, de el contar las historias o esta tradición oral para poder como mantenerla, ¿cierto? Y darles este lugar de importancia. Entonces este fue el primer libro, es un poemario, se llama Albaricoque y está compuesto por 5 poemas. También pues es una exploración por momentos que han sido muy importantes durante mi vida, no solo en mi niñez, sino también en mi adolescencia. El poemario fue como esa primera cercanía con la creación que tuve como para encontrar un rumbo con todo lo que podría llegar a ser esta exposición. Entonces este primer poema está dedicado a mi mamá, un poco también pues como pensando en el comprenderla a ella, en por qué, digamos, su forma de actuar, porque muchas veces como hijos no entendemos la dimensión de las cosas o lo que nos rodea hasta que crecemos. Y en mi caso yo mucho tiempo culpé a mi mamá y pues no la entendía, el por qué había actuado así, por qué no nos habíamos ido, por qué no habíamos tenido una vida diferente. Y el hacer este proyecto también me permitió entender que ella era otra víctima y ella hizo lo mejor que pudo con las herramientas que tenía y me dio siempre lo mejor que pudo y hasta el día de hoy me ha dado lo mejor que ha podido. Entonces también mejorar esa relación con ella y volvernos más cercanas a pesar de haber vivido todas estas violencias y hoy en día poder dialogar sobre ellas y hacer esos encuentros ha sido muy significativo para el proceso. Entonces este poema está dedicado especialmente a ella. Luego tengo este poema enfocado pues a un proceso que yo viví en torno al cáncer. Yo tuve osteosarcoma en mi rodilla derecha y pues en un momento, pues de estos momentos de tránsito tristes, ¿cierto? Depresivos, melancólicos, yo me sentía muy mal porque yo no podía comprender que una parte de mí se hubiera ido. Y ustedes dirán como, bueno, ¿qué tiene que ver una rodilla, una patología con todo ese tema de la infancia? Lo que pasa acá es que yo me doy cuenta y coincide que cuando nosotros sufrimos este desplazamiento de esta finca, eh, a los 3 meses aproximadamente a mí me diagnostican este cáncer y pues yo empiezo también un proceso con una psicóloga y ella en la primera sesión me dice como, yo te voy a decir tu vida sin que tú me cuentes nada, solamente viendo tu patología. Y ella me empieza a hablar de esa relación que tiene este tipo de cáncer en la zona que está ubicada, con asumir roles que no correspondían, con la relación con el padre por el tema de que es la rodilla derecha, con la raíz, con el no doblegarse. Entonces también me parece muy importante incluir este proceso porque de alguna forma todas estas violencias y todas estas historias y situaciones que yo viví junto con mi mamá se manifestaron en mi cuerpo y esta fue la forma de canalizar, digamos,
todas estas emocionalidades. Entonces me parece muy importante tenerlo acá, aparte de que pues también atravesé pues un proceso de aceptación, de, digamos, reconciliación con mi pierna, con mi prótesis. Luego acá pues este poema que se llama Otra vida, está dedicado pues también un poco como a esta idea de la tristeza, ¿cierto? La melancolía, qué pasa si me voy, si dejo de existir. Este está dedicado a la niña de la infancia, se llama Añí. ¿Qué le diría yo a esa niña si yo pudiera viajar al pasado? ¿Qué palabras le diría? ¿O cómo podría decirle que es su vida actualmente? Y este está dedicado a la muerte de mi abuelito. Se llama 6518 8:16 p.m. y es la fecha y la hora en la que él partió de este mundo. Este pues es como el contenido del poemario. Dice, en este bello azar del existir sigo coleccionando fragmentos velados de identidad. Luego tenemos el siguiente libro que se llama Delirio de Memoria. Este libro es un juego de palabras en torno a la memoria, ¿cierto? Digamos, estos acercamientos, estos delirios que yo puedo llegar a tener, porque, pues, como mencionaba anteriormente, la memoria no es algo lineal, tiene cierta ficción, mucha de hecho. Entonces empiezo a hacer un juego con estas palabras, con el qué pasa si no me recuerdan, o cómo recuerdo, qué pasa si todo lo que yo recuerdo desvanece, qué queda, se desvanece, qué quedaría de mí. Entonces es esta exploración y este acercamiento y también un poco como enfocado en el tema de la identidad, que nos compone como personas. Somos, digamos, lo que queda de nosotros al desaparecer, en este caso lo que va a quedar de mí, pues esta prótesis de titanio, o seremos lo que todas las otras personas que supuestamente nos conocieron digan que fuimos, o simplemente una ceniza esparcida pues por el viento, o la tristeza y la melancolía, o somos esta composición como de esa colcha de retazos, de esos pequeños fragmentos de vivencias, historias, anécdotas que vamos coleccionando durante nuestra existencia, o esos anhelos que simplemente se quedan siendo anhelos y ficciones y ya no existen y se deterioran y desvanecen con el tiempo. Entonces, esto es como de lo que se trata este libro. Y en la parte de atrás dice, en el nadar y remar del mar y en el viaje del azar, sigo delirando con el destino final de esta amalgama de identidad. Luego nos encontramos en el baúl con esta caja. Esta caja contiene unas acuarelas, unas ilustraciones en acuarela. Y estas ilustraciones, primero que todo, evocan este formato de Polaroid. Yo tengo una necesidad latente y constante de querer darle un lugar a estas vivencias y darles un significado, considerarlas igualmente valiosas y válidas en la existencia de las personas. Entonces, estos postales es una por año, yo nací en el 2001 y pues contienen estos recuerdos de cada uno de estos momentos. Entonces vamos a mirarlas. Esta primera es del 2001, dice De sueño a pesadilla. Luego tenemos 2002, En un campo de girasoles. 2003, Entre cafetales, patos y gallinas. 2004, Crecer y familiarizarse con la vida correspondida. 2005, Desde la ausencia y el temor. 2006, Desconocer, ¿hay algo más allá? 2007, Cuidar y apoyar. 2008, Quipitos volar por la ira e impaciencia estallar. 2009, Prudencia de la censura. 2010, Persecución y chantaje frisbee. 2011, Contar y no creer.
2012, confrontar y reclamar respeto. 2013, seguir confrontando. 2014, la llegada de un garbanzo en medio de una olla a presión. 2015, la huella indeleble golpeó con toda. 2016, un nuevo comienzo. 2017, la despedida y decisión de cumplir una promesa. 2018, llegar al lugar de nunca pertenecer. 2019, anhelar lo que nunca fue mío. 2020, replantearse la vida entera y cuestionar. 2021, decir adiós a una parte de mí. 2022, deprimirse, llorar, doler y perdonar. 2023, perdonar, entender y seguir perdonando. 2024, dar un lugar, hablar y reconocer. Entonces esto es como lo que compone esta cajita. Y por último, los elementos del baúl, tenemos esta escultura en alambre, es un corazón, y a mí particularmente me parecía muy interesante hacer como esta ambivalencia, un corazón que generalmente es algo visceral, frágil, quizás que se asocia a lo débil, a lo sensible, poderlo realizar de alambre, que es un material como con una tendencia más rígida, más hostil, poco maleable. Además, pues la forma en la que está construido también es como un tejido, como un entramado de muchas cosas, de muchas experiencias, quizás también de muchos dolores, porque puede llegar a ser punzante en algunas partes. Entonces, esto es como todo lo que compone esta instalación. Damos paso a la quinta obra y última de esta exposición, que se llama Memorias veladas en movimiento. Para mí el tema del velo era muy importante porque cuando llegamos acá pues a la sala y nos encontramos como viendo las acuarelas que están en el fondo, digamos que se siente esta veladura, como esta distancia entre el espectador y también entre pues la representación de estos espacios. Y muchas veces esto es lo que pasa, vemos las cosas pero hacemos como que no las vemos, o nos incomodan y no queremos verlas, o no nos tomamos como el tiempo o el espacio para querer entender qué hay más allá de lo que estamos viendo como a manera muy superficial. Y esto es precisamente lo que evoca esta obra, además porque esta es la parte más explícita de toda mi obra, es la parte más cruda, más textual, y también es como la parte que más invita a mi intimidad, es pues como un ingreso total y sumergirse como de manera profunda en estas vivencias, en estas memorias. Y también por eso está la idea como de que las personas tengan esa necesidad de venir y entrar a este espacio y tomarse el tiempo de ver lo que sucede acá adentro. Entonces nos encontramos acá con un instructivo que habla de la forma en la que funciona este dispositivo, y vamos a ver cómo es este recorrido en la parte interna. Nos encontramos en primera instancia con esta mesa. La construcción de la mesa pues era muy importante para mí porque debía tener cierta altura, es una mesa alta que fue pues hecha específicamente para esta instalación. Y nos encontramos con esta cajita que es la que proyecta estas memorias, estos recuerdos, y también pues realiza un juego de luces. Entonces, primero hablemos de la creación de este dispositivo. Esta caja es la fusión entre esta idea del juego infantil, el juego de luces, ¿cierto? De estas sombras que hacíamos durante la infancia, que los conejitos, ¿cierto? Jugábamos así mucho cuando éramos niños.
y también existían los Viewmaster, que eran estos dispositivos así pequeños que traían unos discos encima y uno jalaba una palanquita y ellos iban girando. Entonces esta creación de este dispositivo es específicamente una fusión de ambas cosas y la idea de este recorrido es que el espectador pueda proyectar estas memorias que pasan en estos espacios y pueda ver como que hay más allá de lo que pasaba pues en estos momentos, ¿cierto? Son mis memorias. El tema de las acuarelas, tenemos 9 acuarelas y estas 9 acuarelas fueron pintadas in situ. Yo no tuve relación con mi padre durante mucho tiempo, pero cuando volvimos a hablar, yo tuve la oportunidad de volver a mi casa de la infancia, y me encontré con un lugar completamente diferente a lo que yo recordaba. Y para mí eso fue demasiado impactante porque me empecé a cuestionar cosas como si mi identidad también iba desapareciendo en torno a esto, pues la ruina, esos espacios de ausencia, el ya no pertenecer. Entonces, para mí fue demasiado impactante y decidí hacer esta serie de acuarelas enfocadas pues en estos espacios y en cómo están actualmente, porque pues también digamos que yo no los reconocí cuando los vi. La memoria tiene esta ficción de que a veces recordamos cosas más grandes o más pequeñas o más cálidas, y esto me pasó a mí al volver a este lugar. Entonces empezamos con este recorrido. Son 2 discos por cada una de las acuarelas y están enumerados. Entonces empezamos con este primero, que va con la primera acuarela, se pone acá y empieza como este juego de luces y sombras. En total, todos los discos tienen una cantidad de 90 dibujos. Primero nos encontramos con la ilustración en acuarela de la finca, del galpón específicamente, y pues acá sobre la pared se proyectan los espacios de estas memorias, pues que recuerdo de estos lugares específicos. Luego acá tenemos el espacio de la casa. Estas son como algunas de las violencias que ocurrían en este lugar. Esta es la parte de la habitación. Digamos que la habitación también era como ese refugio de creación, pero también un lugar de mucha intimidad y también de muchos dolores, donde pues ocurrían las dinámicas más íntimas de esta violencia, porque pues precisamente la particularidad de la violencia intrafamiliar es que ocurre en la intimidad y por eso pues llega a caer en esta censura o normalización. Luego tenemos este espacio que es el estanque de los patos, era un encierro, donde pues yo iba y compartía con ellos y simplemente un día desaparecieron de forma fugaz. Tenemos esta parte que es el patio, la entrada principal de la finca, donde pues también ocurrían muchas violencias porque en esta finca habían 2 casas. Entonces, pues para llegar a la que era mi casa debíamos pasar primero por este lugar. Luego acá tenemos esta parte de la Elda, que pues tengo una mezcla de recuerdos agridulces porque era muy interesante poder jugar ahí, pero pues también era como un lugar que servía como de una fortaleza, como un refugio. Esta es la otra casa que pertenecía a la finca, haciendo relación como a las violencias que estábamos viendo anteriormente en la imagen del patio. Acá también pues existían varios recuerdos, la verdad para mí muy fuertes, porque en este árbol de hoja jabuticaba habían unas chuchas o zarigüeyas y mi papá las cazaba y me llevaba para que yo lo hiciera, pero pues yo nunca fui capaz, entonces me decía que yo era muy cobarde. Esta es la Elda desde otra perspectiva, una toma pues frontal. La verdad es que pues como les comentaba, existen muchos recuerdos ahí, ¿cierto? De cultivos, de lo que producía la finca como tal. Y por último tenemos este espacio que era donde se realizaba la clasificación de los huevos, donde se ponía pues como todos los huevos que se recogían durante el día, la comida de los animales, etcétera. Entonces acá también ocurrían como otro tipo de dinámicas. Las acuarelas están puestas en forma de tendedero, también haciendo pues alusión a este espacio de la finca. Para mí siempre fue muy importante que no existiera como esa distancia que generaba el marco.
Y pues esta forma de instalación quemada en los bordes también, pues como de lo añejo, ¿cierto? Un poco de lo ficcionado, de lo lejano, de lo amargo también. Y todos estos discos son en acrílico y están ilustrados con marcador permanente Sharpie. Por acá pues también quiero poner este clip ya como para finalizar, porque esta es como una de las obras que más cariño le tengo, es de mis favoritas porque es la más íntima, en la que he dejado un pedazo de mi corazón y agradezco mucho a todos ustedes por asistir y conectar.